Señora Juana María, la que vive en el copete, póngale cuidado a su hija que ella ronca canalete. Póngale cuidado a su hija que ella ronca canalete, ay que ella ronca. Oyentes de la 98.5 FM UN Radio, deseamos un cordial saludo en esta nueva emisión de Antropología No Solo en el Aire, que es un programa del 12 Congreso de Antropología en Colombia. Hoy tenemos como invitado al profesor Jaime Arocha Rodríguez, con quien vamos a conversar acerca de los estudios afroamericanos y afrocolombianos. Buenos días, profesor Arocha. Está usted bienvenido a los estudios de UN Radio. Buenos días, muchas gracias por invitarme, tengo mucho gusto de estar aquí. Bueno, también en el estudio nos acompaña David Kitian, quien nos va a contar acerca de la trayectoria académica del profesor. ¿Qué tal, Joana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? El profesor Jaime Arocha Rodríguez es profesor asociado de tiempo completo de la Universidad Nacional de Colombia. Es PhD de la Universidad de Columbia, actualmente director del Grupo de Estudios Afrocolombianos e investigador del Centro de Estudios Sociales CES de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de interés han sido la violencia rural, la ecología cultural y mental y los estudios afroamericanos y afrocolombianos. Algunas de sus publicaciones son Mi gente en Bogotá, estudio económico y social de la población afrodescendiente que reside en Bogotá, del que es coautor, publicado en el año 2002. Obligados de Anaense, hilos ancestrales y modernos en el litoral pacífico, del año 1999, y Las violencias, inclusión creciente, del que también es coautor, publicado en 1998. A buscar un guapireño que me sepa comprender. A buscar un guapireño que me sepa comprender. Ay que ella ronca, ay que ella ronca, ay que ella ronca. Conociendo las temáticas que trabaja el profesor Arocha, pues queremos preguntarle acerca de sus investigaciones y de sus temas de interés. Primero que todo, profesor Arocha, ¿en qué contexto histórico y social nacen los estudios afroamericanos en nuestro país? Bueno, habría que pensar en muchas opciones hoy en día. Uno no puede dejar de mencionar el trabajo del jesuita Alonso de Sandoval, de principios del siglo XVII. Ese es un trabajo que hoy clasificaríamos como de carácter etnográfico e inclusive etnohistórico. Y es una obra fundamental para la comprensión de los pueblos afrocolombianos. Y se trata pues de un trabajo que ve a los cautivos que en ese entonces llegaban al puerto de Cartagena con una mirada humanista, a diferencia de lo que va a pasar siglos más tarde, por ejemplo, con los evolucionistas del siglo XIX, dentro de cuyo pensamiento lo que va a figurar es la descalificación sistemática de los cautivos africanos y sus descendientes, particularmente en calidad de raza inferior, raza inferiorizada, y es durante ese periodo que se arma ese paradigma de formación nacional que nos rige aún hoy en día, en cuanto a que la gente negra con la indígena ocupa las tierras bajas en calidad de ámbitos de salvajismo, de barbarie, de incivilización, de falta de ejercicio racional, y pues el contraste es con las tierras altas andinas, dentro de las cuales está la civilización blanca fundamentalmente. Pues es un paradigma sobre la superioridad racial blanca que poco a poco ha ido reconociendo también los logros de los pueblos indígenas, y como se podía ver en el Congreso, ¿no? Es decir, indudablemente el hecho de que hubiera una sesión que se prolongó a lo largo de todo el Congreso sobre pensamiento indígena habla de la apertura que progresivamente se le fue dando a la filosofía de los nativos de América. Ese no es el caso de los afrocolombianos. Y entonces siempre hay que pensar en esas dos visiones a grandes rasgos, una visión inferiorizante y una visión más bien positiva. Entonces uno casi que podría saltar del siglo XVII a casi que podría hacerlo. Una caricatura demasiado arriesgada, pero podría llegar
al padre José Rafael Arboleda, que fue alumno de Melville Herskovits, y quien impulsó las primeras exploraciones de las permanencias de África en Colombia, siguiendo lo que hoy se conoce con el nombre del modelo del encuentro. Otro alumno de esa escuela fue Aquiles Escalante, que hace dos aportes absolutamente fundamentales para la comprensión de los afrocolombianos: su libro sobre Palenque y El Negro en Colombia. Paralelamente, los trabajos iniciales de Manuel Zapata Olivella, pues que van a culminar con Chango el Gran Putas, su gran obra que va a ser traducida próximamente al inglés, y luego una figura muy importante, la de Rogerio Velázquez, quien trabajó en el Instituto Colombiano de Antropología como investigador y cuya obra se publicó en la Revista Colombiana del Folclore. Ese hecho siempre se ha señalado como una característica muy importante de los patrones de racismo que hay en Colombia. En primer lugar, pues que los afrocolombianos no se consideraran sujetos dignos de la antropología, y en segundo lugar, que un antropólogo afrocolombiano que estudiaba a esas personas no pudiera publicar en la Revista Colombiana de Antropología, sino en la Revista Colombiana del Folclore. Y no sé, de ahí pasaríamos a mirar ya el aporte, así dentro de la antropología, de Nina de Friedemann, pero ya nos mudaríamos a principios del decenio 1960. Bueno, profesor, muchas gracias. Es un panorama, usted nos dice que arriesgado, pero sin embargo muy ilustrador de lo que ha sido el avance en la materia. Y eso me impulsa a preguntarle de un hecho político que marcó el cambio jurídico a nivel nacional del reconocimiento a las llamadas minorías étnicas. Y justamente nos han llegado ecos de su participación activa en los procesos de paz que llevaron a la firma de la paz con el grupo guerrillero M-19, que a la postre sería el prolegómeno de lo que sería la Constitución de 1991. Profesor, ¿nos quería referir usted brevemente cómo fue esa participación suya y cómo se logra después de que en la Constitución quede de una forma explícita el reconocimiento a la diversidad étnica? Bueno, eso es bien difícil resumirlo, pero a ver, siguiendo las enseñanzas de Nina de Friedemann, yo desarrollado el propósito de reversar ese paradigma andinocéntrico del cual hablaba, es decir, el de las tierras altas como fuentes de civilización. Pero ese paradigma tiene otras expresiones en diferentes lugares, y con ocasión de la celebración de los 500 años del supuesto descubrimiento, fueron evidentes las celebraciones que tuvieron lugar con respecto a los pueblos indígenas, y con toda la justeza a lo largo de todo el continente. Pero desde ahí empezamos a insistir, bueno, y la gente que fue capturada en África a la fuerza, que llegó aquí y entonces hizo unas elaboraciones muy complejas e importantes, ¿por qué no se reconoce en ese marco? Y en ese periodo hay varios simposios internacionales donde a mí me golpea mucho esa simetría, y como que se me afila la percepción de lo inequitativo de ese desbalance. Y entonces, cuando se inician los procesos de paz con el M-19, hay una delegación bastante nutrida de profesores de la Universidad Nacional, quienes vamos a Santo Domingo. Vamos a Santo Domingo y nos encontramos que el M-19 en gran medida está reproduciendo el mismo paradigma, con todo y que parte del origen de sus luchas fue la zona plana del norte del Cauca, que es un territorio de una enorme importancia para la tradición afrocolombiana y para la formación de las economías campesinas afrocolombianas. Entonces ahí empezó esa continuación de ese sirirí permanente, ¿no? De aquí hay una simetría que hay que corregir. Y yo recogí parte de las discusiones de profesores que participaron en ese periodo, agregándoles mucho de mi propia cosecha para elaborar un documento que leímos en el ámbito del
del Capitolio cuando no había sesiones del Congreso, pero sí estaban sesionando las sesiones preparatorias para el proceso de paz, y también pues hubo ese ámbito donde yo leí esa exposición sobre la insistencia en esas asimetrías, y llamé la atención acerca de la forma como el M-19 reproducía la asimetría. Eso fue muy importante porque Carlos Pizarro aceptó la equivocación de ellos y empezó a hacer contactos más frecuentes conmigo y el pequeño grupo de trabajo que teníamos en ese entonces para ir mirando cómo se cambiaba eso. Infortunadamente, pues a él lo asesinaron, y eso tomaría otro rumbo completamente distinto, que sería más bien el de las asambleas, lo hemos llamado la asamblea preconstituyente, y yo ahorita no me acuerdo exactamente cómo se llamaba ese ámbito, asamblea preparatoria de la asamblea constituyente de octubre de 1990, donde volvimos a retomar ese problema de las asimetrías y de la urgencia de resolver el problema territorial de los afrocolombianos, porque es decir, lo grave de la asimetría, claro, el aspecto simbólico es fundamental, pero la base material de ese aspecto simbólico pues es muy importante, y esa base material pues es el territorio. Ese territorio no había sido reconocido en la calidad de ancestralidad que indudablemente era evidente que tenía, y entonces de ahí la lucha que por ejemplo hicimos con Carlos Rosero en esa asamblea con Nina de Friedemann, lógicamente, y abrir la discusión sobre todo a que de verdad se considerara que la forma de territorialidad que ejercían los afrocolombianos no era la territorialidad fundamentada en dominios individuales, sino en unos dominios mucho más complejos. Eso se condensaría posteriormente en la noción de territorios colectivos, que quedó amparada, legitimada y aplicada lógicamente mediante la Ley 70 de 1993. Profesor Arocha, hablando de la Constitución del 91, en esta Constitución se proclamó a Colombia como una nación diversa y pluricultural. Nosotros queremos preguntarle al profesor, ¿realmente en la práctica ha habido este reconocimiento a los pueblos afrodescendientes? Es decir, ¿ha habido unas mejoras en cuanto a las condiciones de vida de estas personas? Y estos derechos que se han proclamado en la Constitución, ¿han sido eficaces? ¿Se han aplicado suficientemente? Colombia es otra, después del 91, con todos los inconvenientes que presenta la Constitución, sus contradicciones. Por una parte, el reconocimiento a los derechos étnicos de indígenas y afrocolombianos, su expansión, su consolidación, y la contradicción de siempre, ¿no? La consolidación de un modelo neoliberal. Eso es una contradicción evidente, pero dentro de ese juego y dentro de esas fricciones, algo que es innegable es la titulación colectiva sobre un territorio de más de 5 millones de hectáreas. Personas como Oscar Almario, de esta Universidad C de Medellín, insisten en que es la revolución agraria más importante que ha habido en América Latina desde finales del siglo XX y principios del XXI. Eso es innegable. El problema, lógicamente, es que ese modelo neoliberal, que al mismo tiempo apoya la misma Constitución, entonces pues hunde sus garras en esos territorios y ocasiona el destierro forzado de muchísimos de los protagonistas de esa transformación tan importante. Entonces esa es una contradicción gigantesca que parecería que tiene algunos asomos de solución. Por ejemplo, acabamos de leer en El Tiempo que los territorios de Curvarado y Guamiandó, que fueron expropiados de las comunidades afrocolombianas, parecería que va a haber un reversazo en ese sentido y que se van a eliminar los títulos individuales de las palmicultoras y se iniciaría un proceso de devolverles a las comunidades afrocolombianas lo que es de ellas. Eso sería un hito absolutamente excepcional, y de llegar a realizarse, pues muchos de nosotros tendríamos que
tragarnos nuestras palabras en contra de los modelos de desarrollo capitalista que imperan hoy en día. Falta ver si ese congelamiento de créditos que ha ocurrido a los inversionistas de esa región se materializa en una real reentrega a las comunidades de esto. Y también pues el presidente plantea que haya 600.000 hectáreas sembradas en palma aceitera para el año 2010. Pues habría que ver con esta nueva situación cómo es que el gobierno va a hacer compatible la expansión de la palma aceitera y la territorialidad de los afrocolombianos. Dentro de eso lo que sí hay que señalar es la fortaleza de las organizaciones afrocolombianas de la base, que han continuado trabajando, les han matado gente en cantidades significativas, pero continúan insistiendo en sus derechos y en la valía de la reforma. Bueno, profesora Rocha, anecdóticamente en la entrevista personal que sostuvimos antes de grabar este programa, nos llamaba mucho la atención la expresión etnoboom, que refería fundamentalmente a la sobredimensión de los universos simbólicos del mundo africano en Colombia, mientras por el otro lado se les desposesiona. Y también nos llamaba mucho la atención un comentario suyo respecto a 4 piezas que hay en exposición en el Museo Nacional de talante racista. Eso que anecdóticamente nos refirió, lo podríamos poner en un contexto de lo que significa la situación hoy día de los afrodescendientes en Colombia. El Grupo de Estudios Afrocolombianos está empeñado en continuar una labor que inició la historiadora Adriana Maya y que se ha visto interrumpida por diferentes factores, y esa labor es que en el museo que retrata los hitos de la formación nacional figuren los afrocolombianos, porque la estructura del museo en sí misma es un acto de racismo. El hecho de que los africanos aparezcan en calidad de esclavos negros dentro de los aportes del viejo mundo a la formación del nuevo mundo es una aberración, no solamente porque en la conferencia de Durban se condena la terminología racista que está implicada en la noción de esclavo y en la noción de negro, sino porque además, renglones más abajo, aparece otro aporte de los europeos que es la fiebre amarilla. Entonces esa asociación entre gente africana o afrodescendiente y enfermedad no hace sino ratificar una tendencia que Alfonso Müller ha desarrollado y demostrado que tiene lugar en el libro por excelencia de la historia colombiana, que ha sido el texto de Naorra y Arrubla, donde los negros y los mulatos tan solo aparecen en calidad de portadores de ciertas enfermedades. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es, mediante una investigación sobre los ritos fúnebres de los afrocolombianos y los raizales, hacer una exhibición temporal para noviembre del 2008 hasta marzo del 2009, pero en el marco de que esa exhibición y ese intento no se desarrolle dentro de este esquema de la hiperexaltación de los valores simbólicos de los afrocolombianos y la hipertrofia de sus territorios. Estamos tratando de que la exhibición precisamente reivindique ese riquísimo universo simbólico, pero en el marco de los derechos territoriales de estas personas. Es decir, tratamos de que la exhibición sea una excusa para mostrar la dignidad de esos pueblos en cuanto a su universo simbólico y la dignidad que merecen en cuanto a su universo material. Profesora Rocha, sabemos que usted adelanta un proyecto de investigación sobre convivencia interétnica en el ámbito escolar, y esto hay vinculado a docentes de colegios de Bogotá en modalidades de extensión y formación. Queremos que nos profundice acerca de este proyecto y de esta investigación, y que además nos cuente de qué se trata la Cátedra de Estudios Afrocolombianos y qué es esto, qué significa esto de generar una mayor presencia de África en el aula. Cuando uno examina la complejidad y la riqueza de los universos simbólicos africanos y afroamericanos, se da cuenta que una de las inequidades
enormes que ha hecho el sistema de educación desde la primaria hasta la universidad es haber privado a sus estudiantes de aprehender esos universos y darles un estatus comparable al que pueden tener los de Grecia y Roma. Además, con un mayor sentido de pertenencia, porque aquí tenemos descendientes de gente que provino de imperios como el del Mali, e imperios de una enorme complejidad a lo largo de las cuencas de los ríos de África occidental, centrooccidental y central. Entonces, lo primero es que yo diría es que aquí se ha cometido una injusticia reiterada con los estudiantes en general, pero con los estudiantes eurodescendientes en particular, por cuanto les han enseñado las estrategias de la discriminación y el racismo. Y cuando esos mismos estudiantes se percatan de que las ejercen, pues librarse de ellas es tremendamente complejo. El proyecto al cual usted hace mención se desarrolló entre 1999 y 2001 y tenía el fundamento de mirar cómo los estudiantes eurodescendientes y afrodescendientes resolvían sus conflictos en el ámbito escolar, y de ahí salen una serie de planteamientos sobre el ejercicio de la discriminación, que tratamos de corregir actualmente con ya llevamos nuestro tercer programa de formación permanente de docentes del Distrito Capital, porque hemos tratado de que esa manera inequitativa como se resuelven los conflictos en el aula se resuelva mediante un instrumento que contempla la Ley 70 de 1993, que es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, de carácter obligatorio para todo el sistema de básica, primaria y secundaria, sea en el sistema de educación privada o pública, con la meta de hacer visibles a los afrocolombianos y mediante esa visibilidad entonces limar el problema de la discriminación. Entonces ahí hay una conexión entre lo que nosotros observamos como racismo en el ámbito escolar y los proyectos que desarrollamos para docentes del distrito que pongan el instrumento contra el racismo que contempla la Ley 70 de 1993, bajo un principio muy elemental. Uno no se porta mal con lo que ama, y uno puede amar a los afrocolombianos, a su historia, a su cultura, si la conoce mejor. Bueno, profesor, se nos está acabando el tiempo, no obstante hay oportunidad de formularle una última pregunta. En el reciente 12 Congreso de Antropología, el profesor Jaime Arocha tuvo una doble participación. Por una parte fue ponente del simposio central Compromiso Social y Desafíos en América Latina, y también fue coordinador del simposio Balances y Perspectivas de las Africanías en Colombia. Cuéntenos brevemente, profesor, un poco de esas dos experiencias. También estuve en el simposio con Sofía González, estuve en el simposio Etnografía y Etnología de Pueblos y Veredas que organizó el Externado, un excelente simposio. Yo creo que ese y el de las africanías tenían dos cosas en común, y es que el promedio de edad de los asistentes no pasaba de los 28 años. Se trató de dos simposios dentro de los cuales la gente joven expuso sus logros en la investigación sobre los pueblos afrocolombianos, en el caso nuestro, en el otro en general, y no fueron simposios de estrellas, sino de camelladores, y eso fue muy importante. Entonces vamos hacia la publicación de las ponencias de nuestro simposio, y con respecto a al simposio central, pues yo expuse mi trabajo, o el trabajo que he desarrollado con Lina del Mar Moreno, acerca, también exalumna nuestra y miembro del grupo de estudios afrocolombianos, que he desarrollado con respecto a la futura exhibición del Museo Nacional, Ritos Fúnebres de los Afrocolombianos y los Raizales. Amables oyentes, muchas gracias por su compañía y los invitamos a una nueva emisión de Antropología No Solo en el Aire. Fue un gusto para nosotros tener al profesor Jaime Arocha Rodríguez en el estudio. Estaremos muy pendientes de sus investigaciones. Este tema de los afrodescendientes es un tema muy relevante en la realidad de nuestro país. Esperamos poder seguirlo escuchando y leyéndolo. Para todos ustedes, un feliz día y sigan sintonizados con la emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Este programa ha sido realizado como actividad del 12 Congreso de Antropología en Colombia, www.12congreso.unal.edu.co. Estuvimos con ustedes en la dirección Jimena Pachón, en la producción Edgar Huasca y en la realización de libretos y locución Johanna Bajanit y quien les habla David Kitian. En Tumaco y Ecuador, en Guapi, en Buena. Profesor Arocha, está usted bienvenido a los estudios de UN Radio. Buenos días, muchas gracias por invitarme, tengo mucho gusto de estar aquí. Bueno, también en el estudio nos acompaña David Kitian, quien nos va a contar acerca de la trayectoria académica del profesor. ¿Qué tal, Johanna? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, David? El profesor Jaime Arocha Rodríguez es profesor asociado de tiempo completo de la Universidad Nacional de Colombia. Es PhD de la Universidad de Columbia, actualmente director del Grupo de Estudios Afrocolombianos e investigador del Centro de Estudios Sociales CES de la Universidad Nacional de Colombia. Sus áreas de interés han sido la violencia rural, la ecología cultural y mental. Señora Juana María, la que vive en el copete, póngale cuidado a su hija que ella ronca canalete. Póngale cuidado a su hija que ella ronca canalete, ay que ella ronca. Oyentes de la 98.5 FM UN Radio, deseamos un cordial saludo en esta nueva emisión de Antropología no solo en el aire, que es un programa del 12 Congreso de Antropología en Colombia. Hoy tenemos como invitado al profesor Jaime Arocha Rodríguez, con quien vamos a conversar acerca de los estudios afroamericanos y afrocolombianos. Buenos días, Conociendo las temáticas que trabaja el profesor Arocha, pues queremos preguntarle acerca de sus investigaciones y de sus temas de interés. Primero que todo, profesor Arocha, ¿en qué contexto histórico y social nacen los estudios afroamericanos en nuestro país? Bueno, habría que pensar en muchas opciones hoy en día. Uno no puede dejar de mencionar el trabajo del jesuita Alonso de Sandoval, de principios del siglo XVII. Ese es un trabajo que hoy clasificaríamos como de carácter etnográfico e inclusive etnohistórico. Y es una obra fundamental para la comprensión de los pueblos afrocolombianos, y se trata pues de un trabajo que ve a los cautivos que en ese entonces llegaban al puerto de Cartagena con una mirada humanista, a diferencia de lo que va a pasar siglos más tarde, por ejemplo, con los evolucionistas del siglo XIX, dentro de cuyo pensamiento lo que va a figurar es la descalificación sistemática de los cautivos africanos y sus descendientes, particularmente en calidad de raza inferior, raza inferiorizada, y es durante ese periodo que y los estudios afroamericanos y afrocolombianos. Algunas de sus publicaciones son Mi gente en Bogotá, estudio económico y social de la población afrodescendiente que reside en Bogotá, del que es coautor, publicado en el año 2002. Obligados de Ananse, hilos ancestrales y modernos en el litoral pacífico, del año 1999, y Las violencias, inclusión creciente, del que también es coautor, publicado en 1998. A buscame un guapireño que me sepa comprender. A buscame un guapireño que me sepa comprender. Ay que ella ronca, ay que ella